Vamos a ver porque esta también la han colocado, la han instalado en el paquete de especiales. Cocas, ahí anda aguantando hasta el final, ahí anda todavía aferrándose, pero pues ya no atina cómo hay que bajarse de esta cosa, dice el amigo Cocas. Ahí anda todavía bien insertado, el amigo Cocas se mantiene resistiendo y mucho cuidado en los lazos que están intentando llegar para poder asegurar a este ejemplar ermitaño, para que ya no represente problemas al amigo Cocas, que ya no sabe por dónde bajarse. Vamos a tantearle, como si te costaras. El problema es que no han enganchado, ese es el gran problema, el gran dilema. Cuidado, Cocas. Y ya se cayó este Cristiano por acá de este lado. Vamos a echarle una manita al amigo Cocas, a ver cómo están las cosas para ir para este camarada, que al parecer alcanzó a ser golpeado allá contra la estructura. Amigos, en lo que esto pasa, atención las cámaras. Un saludo por la página www.caripeorevista.com. Decimos gracias y hay que estar bien pendiente, porque también hoy ya nos escuchan la música allá en la difusora. Para ustedes lo estamos esperando, Lino Vázquez, de los gringos nominados a ser premiados el próximo domingo, día 27 de marzo, allá en el portezuelo del Cerro de San Pedro. Saludos a los titanes de gallinas que están allá enfrente, saludos. ¡Andan bien locos! Saluditos, claro que sí, compadre, para Edgar Méndez, para Luis Gerardo, para García Neto Méndez, también de parte de tus sobrinos. Atención, amables amigos, viene otra monta especial, nada menos que este toro, que es toda una promesa para la gran entrega. Bandido de Amores, la puerta se abre. Hoy lo tenemos trabajando Lino Vázquez, a ver qué tanto podemos hacerle al Bandido de Amores. Fuerte el aplauso, mis amigos. Y Lino Vázquez parece que está golpeado. Para echarle un vistazo a ver cómo está Lino Vázquez. Atención, qué barbaridad, Bandido de Amores. Atención, cámara de Cieneguilla. Alejandro Galván de Tapona. Amables amigos, donde hemos visto al buen amigo Lino Vázquez, ojalá y ese golpe que ha recibido no sea de consecuencia, ojalá y ese golpe que ha recibido el amigo Lino Vázquez no pase a mayores. Hoy se enfrentó nada menos que a ese famosísimo Bandido de Amores, el rancho La Huerta, los toros de el amigo José Torroviartes, y que sigue orgulloso de este torazo que pinta para al menos los 3 mejores toros en el estado potosino. Vamos enormemente a usted y toda la gente que le ha apoyado, porque desde ayer el baile y hoy 2. Ha sido todo un exitazo, de veras. Hoy se puede constatar, y hoy a estas alturas del jaripeo podemos decirlo, pues que el éxito ha sido rotundo. De veras, enhorabuena y muchas felicidades. Ese gran esfuerzo que le han puesto pues estos camaradas queda pues ahí anotado y queda ya para la historia lo que desde ayer está viviendo la gente acá de San José de Gallinas, con un buen baile, y pues hoy también con este jaripeo y otro rato de baile en donde se ha procurado y se ha hecho gran esfuerzo para traer grupos de esa talla, mis amigos. Así es que vamos a ver, estamos todavía con el paquete especial de montas grandes. Vamos a ver nada menos que a Gerardo Huerta del Puerto de Martínez en este torazo, el famoso potosino de Rancho Los Cascabeles. Ya le comentábamos el día de ayer apenas y nos trajo con un buen sabor de boca allá el torneo de ternas que se llevó a cabo en Pastora, y hoy esperamos mucho de usted. Otro jinete que también suena como favorito para ser campeón en este año, y vamos a esperar lo que nos dice con esta participación, que estamos pronto para ver la participación, amigos. Vamos a ver lo que puede desempeñar este participante, nuestro amigo Gerardo Huerta, y que está ya en el empeño mismo. Todo listo, la puerta ya está abierta, mis amigos. Ahí está saliendo ese toro, es el potosino de Rancho Los Cascabeles, y no nomás agarrándole bonito las vueltas, nada menos que en los lomos trae bien tejido a este jinetazo del Puerto de Martínez. Gerardo Huerta está defendiendo los cambios que reportó ese toro potosino, que insiste para querer llevarlo hacia el suelo, y pues para mala fortuna del ganadero en esta ocasión no ha sido posible, porque el jinete Gerardo Huerta está logrando ponerse muy superior, está logrando ponerse
muy en forma, muy encima de lo que estábamos por ahí esperando, mis amigos, las participaciones de estos grandes que hoy está reportando San José de Gallinas en una noche de puro ambiente, en una noche de puro espectáculo, la que se había anunciado con tanta anticipación y que esperamos todavía falta bastante y que se va a ir presentando según la noche vaya teniendo avance. Listo para su bajada. Ya lo han logrado asegurar nuestros amigos de la terna. ¡Sí, señor! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso por ahí para ellos! Los siguientes toros para que los vayan acercando. Después de que viene Español, les encargamos al Príncipe de la Santa Muerte y al Tigrillo de Rancho La Cuesta. Atención a la puerta. Todos han hizo bien la siguiente montona, también especial, Fidencio Rodríguez. En este famoso Español del Moreno Colorado. Listo, la puerta se abre. Ahí está, damas y caballeros, miren más. Como sale a bailar este torazo tremendo. Fidencio Rodríguez, hay que quedarse en este toro. El Español del Moreno Colorado. Un ejemplar que mira nomás. Busca por dónde, pero no obtiene mayores resultados. Ese toro español está perdiendo con el Fidencio Rodríguez del Tanque de San Juan. Oye, le calaste Fidencio. Listo para preparar el momento de su bajada. Eso es todo, ya está logrando asegurarse. Listo para su bajada, señores. Eso merece fuerte el aplauso. Ande, pues ahí estamos, amigos, en espera. Gracias. Compadre, le vamos a dar su primo. Preparando la siguiente intervención, la que corresponde para este jinete Huguillo Gómez de Alberca Villa de Zaragoza. Estará desafiando, estará probando suerte a bordo de ese famosísimo toro, el Príncipe del Rancho La Santa Muerte de la Tuna. Es una participación que están pagando el amigo Oscar de Tapona y el Príncipe lo está pagando el amigo Santos Galván, también de por allá de la Tapona. Muy participativos, muy cooperadores, la raza por allá de Tapona, el amigo Santos Galván, que por cierto saludamos y que ya tiene organizando su jaripeo para el próximo día 4 de mayo, con quien estaremos acompañándole en esta fecha muy especial. 4 de mayo en Tapona, están todos, amigos, cordialmente invitados. Vamos a ver una montona que estamos en espera. Atención para que no pierdan detalle lo que viene a reportar este siguiente participante, y vamos esperando a Gerardo Huerta, si nos está escuchando, que se reporte por acá de este lado. Atención, Gerardo Huerta, y también Misael Galván, que se reporte acá de este lado para la paga. Te lo saben, ellos deciden y ellos saben perfectamente cómo es que se realiza por ahí su participación. Todo listo, damas y caballeros, es todo suyo, Huguillo Gómez. Vamos a digerirlo, la puerta ya está abierta, ahí está saliendo. Terrible el sangoloteo tremendo que está poniendo para Huguillo Gómez de por allá de la Alberca. Ese toro de la Tuna se llama Príncipe y es famoso. Toro y jinete, mira nomás, ya está en el suelo. Vamos a brindarle fuerte el aplauso a Toro y jinete, sin lugar a dudas, en lo que viene la siguiente monta. Perfectamente, ya. Pues tenemos saludos para toda la gente aquí de San José de Gallinas, mi compa, a la raza que está de aquel lado. Allá la están hablando, una que me pidieron, se llama La Niña Blanca. Oiga, un corridazo para la raza que le gustan los corridos y que la está pidiendo a Lucita. Oiga, dice: nos estará dejando con un muy buen sabor de boca, sin lugar a duda, tomando en cuenta en el nivel que anda tremendo este jinete Federico Vázquez de por allá de Tapona y este torazo, el famoso Tigrillo de Rancho La Cuesta. Hay una contrincancia tremenda, hay de veras un coraje por quedarse en este toro Tigrillo. En 3 ocasiones nos comenta, lo ha llevado hacia el suelo, y en esta ocasión pues podrá ser la definitiva, podrá ser la decisiva por parte del jinete Federico Vázquez de por allá de la Tapona. Y es una participación, mis amigos, que también le vamos a agradecer. La está pagando por ahí de la chancecita que damos lectura.
A ver quiénes son los que están pagando pues esta participación. Lo que se le logre quedar a ese torazo famoso Tigrillo de Rancho La Cuesta. Vamos a ver, lo que viene enseguida pues es una montona que esperamos sea bien digerida y sea $100 para Pepe Vega en caso que Tigrillo tumbe al jinete. ¡Órale! Ya empieza la cosa a ponerse bonita. $100 para el toro. $100 para el toro, así es que vamos a ver. Ahí empieza a aumentar la oportunidad. Es una participación que está dando el amigo Jorge López, que ya nos está acompañando. El amigo Jorge López de Villa Hidalgo, radicando allá en la ciudad de Austin, Texas. Hay 3.24 los que se están jugando para este jinete en caso que se le quede, y para el Tigrillo de Rancho La Cuesta $100 en caso que tumbe al jinete. Amigos, estamos en la cuenta regresiva para esa gran entrega de reconocimientos allá en el Portezuelo el día 27 del mes de marzo, y todo esto cuenta, todo esto es agregado para toro o jinete según resulte triunfador. Aquí estamos en espera y vamos a ver, amigos, ya están sosteniendo complicaciones. Se tardó más de la cuenta el amigo jinete. Vamos a ver, la puerta está abriéndose, pero porque el toro y jinete cayeron juntos. Vamos a encerrarlo, a ver qué dice Federico Vázquez. A ver qué dice Federico Vázquez. El que decide, pues sin lugar a duda, es este amigo jinete. A ver cómo están las cosas. El toro se reacostó y pues por ahí parece que alcanzó a golpear. ¿Ya no lo monta? A ver qué dice Federico. Ya no lo monta. Ya. Vamos a dar la chance necesaria para que le piense. Y acá también nos están informando que brinca Jaime Torres de Catarina para este toro Tigrillo. A ver qué dice el ganadero también. A ver qué dice el ganadero también, porque aquí entra de por medio la decisión del ganadero. ¿Paramédicos? No. A ver cómo están las cosas allá en el interior del ruedo. Vamos a ver. Y cuánto lamentamos después de que este jinete es de los que tenemos mucha confianza en su buen trabajo, y hoy desafortunadamente ya dijo en el momento no me aviento. Sin embargo, para que lo tome a consideración el ganadero o su representante, está Jaimillo Torres, el que se avienta. Jaimillo Torres de... Sí lo prestan. Sí prestan el toro para Jaimillo Torres de Catarina. Perfecto, pues vamos a esperar entonces. El chiste es de que se monte este toro Tigrillo de la Cuesta. Mientras tanto, vámonos. Yo nunca vi algo inquieto en las puertas atorarse. Vienen las escrituras del ranchito de mi padre. Fue posible su participación, él se retira, va golpeado, para que no sea de consecuencia, primeramente es lo que deseamos, pero de pronto surge la idea de que sea Jaime Torres de Catarina el que venga a probar suerte a bordo de este toro, el Tigrillo de Rancho La Cuesta. Rápidamente brinca y dice sí me lo aviento. El ganadero dice sí, efectivamente, también lo presto. Y también brinca rápidamente quien hace la primera apuesta y pone 5,000 pesos en caso de que este toro tumbe al jinete. El premio es para el toro Tigrillo en caso que tumbe el jinete, y lo pone el amigo Toño de Rancho Los Cascabeles. A ver. A ver, ya complican las cosas acá nuestro amigo Toño. Aquí es de apostar, pero por toro o por jinete. Así más sencillo. Apostar por toro y jinete. Él busca un apostador. Pero creo que no va a haber, no va a ser. Así no es tan fácil como parece. Acá en su agenda, porque como cada año, el próximo día 10 de mayo, nuevamente jaripeo el tradicional, aquí en este lienzo que ese mismo nombre lleva, 10 de mayo. Como cada año, aquí los esperamos en San José de Gallinas. Atención, damas y caballeros, viene la montona, la puerta se abre, ahí está Jaimillo Torres de Catarina, en ese famosísimo Tigrillo de Rancho La Cuesta. ¡Y nada más! ¡Qué barbaridad!
Ya lo decíamos, son $100 que se lleva extras el amigo Pepe Vega. Y no ni hablar, el toro es dinamita pura y se teje aparte, se cocina aparte ese toro tigrillo de Rancho La Cuesta. Y vamos a ver cómo le va en la entrega de reconocimientos, amables amigos. Y para el próximo día 10 de mayo están contra Toros de La Cuesta. Pásele por los $100, aquí están, pásele rápidamente para no cargar con compromisos. Pásele, aquí están los $100 que prometió el amigo Jorge López allá radicando en Austin. $100 y se ganó. No, pues de hablar, qué barbaridad. Esas son las montas que de veras da gusto ver y comentar.